La mujer y el niño del puente. No sé si esto sea material para un caso especial en el canal o si terminará como esas historias que uno sube y luego no te dejan dormir. Igual la cuento como me salió, directa, sin adornos. Voy a hablar del video que grabamos y, ya de paso, de dónde salió la leyenda, porque no nació de la nada. Me la pasó mi abuelo, que fue trailero como yo, de los de antes, sin GPS, sin cabina cómoda, sin música bonita para tapar el silencio. Él conocía esa carretera de memoria, pero el puente siempre lo puso nervioso. Decía que la primera vez fue de noche, lloviendo como cuando el cielo se pone terco. Vidrio empañado, limpia parabrisas a tope, el diésel rugiendo parejo y ese olor a tierra mojada que entra por los respiraderos aunque los cierres. En el radio, puro ruido. Ningún colega al alcance. Nadie contesta cuando más lo necesitas, me dijo alguna vez con una sonrisa de esas cansadas. En ese tramo, el asfalto hace un siseo bajo las llantas, como si uno pasara encima de una cascada. Y en medio, el puente. Barandal bajo, un barranco que no ves entero ni con luces altas, y abajo el río, oscuro, sin prisa pero con fuerza. Mi abuelo iba despacio, luces de niebla, atento a todo, y de pronto la vio. Una mujer en la orilla del puente, empapada, aferrada a un bultito. Lo contó así, sin titubeos. Parecía una señora normal, mijo. Pelo pegado a la cara, vestido pegado al cuerpo por la lluvia. Y en los brazos, un niño. Él frenó porque cualquiera frena. ¿Quién deja a una madre con su hijo bajo el aguacero? Puso intermitentes, se bajó con la lámpara y en ese momento la mujer se asomó al vacío. El niño. No sé si lloraba o si fue mi abuelo el que creyó oírlo. Uno, con los años, confunde ruidos. Lo importante es que ella, sin mirar, soltó al chamaco. Lo dejó caer como si fuera algo que ya no podía cargar. Después, saltó ella. Él corrió, gritó, alumbró el borde, no vio nada salvo agua negra, y sin pensarlo, fue por el camino de tierra para bajar al río. Resbaló varias veces, se llenó de barro hasta la cintura. La lámpara temblaba en la mano, no por el pulso sino por el frío. No había cuerpos, me contó, ni un llanto, ni siquiera burbujas. Cuando subió otra vez al puente, tiritando, vio su tráiler con las luces encendidas y la puerta del copiloto abierta. Juró que él la había dejado cerrada. Adentro, en la alfombra de goma, quedaban huellitas húmedas, chiquitas, como de pies descalzos. Eso es lo que ya no me dejó dormir, dijo. Las huellitas. Al día siguiente, en el comedor de carretera, lo contaron como chisme. Un viejo de gorra tomó café y le dijo a mi abuelo que no era el primero. Son los mismos, mijo. Los mismos que se tiraron hace años. Nadie supo dar fecha exacta. Ya ve cómo es la gente para las tragedias ajenas. Se acuerdan del susto pero no del calendario. El cuento, a partir de entonces, se quedó prendido de la vía como maleza en barandal. Y cuando yo empecé a manejar, él me la contó con calma, como quien te pasa un mapa que no está dibujado, nada más señalado con el dedo. Pasó el tiempo. Yo crecí, me metí al volante, y en cada vuelta que me tocaba pasar por ese puente, me venía el recuerdo. Hubo noches en que me quedé del lado de la gasolinera, matando el tiempo con café barato, solo para que amaneciera. Uno se ríe de sus propios miedos, pero en la madrugada la risa suena hueca. Al final, tuve que cruzarlo 1000 veces, porque la chamba es la chamba. Cada cruce fue tranquilo, hasta el día del video. Lo que grabamos no fue planeado. Nadie sale con la idea de voy a capturar fantasmas. Traíamos la cámara en el tablero porque a la empresa le gusta que llevemos registro, evidencia de la ruta, de los tiempos, de cualquier bronca. Ese día, la lluvia regresó con humor pesado, de gota gorda y sin tregua. Yo iba con otro chofer más joven, Toño,
al que le suena todo a broma hasta que deja de serlo. ¿Y si sale la doña del puente?, me dijo, medio riéndose, señalando el parabrisas. ¿Qué maneje él?, le contesté. Aun con la broma, bajé un poco la velocidad. Me gusta ver el asfalto un segundo más cuando el agua te hace cortina. Llegamos al tramo del puente y algo cambió. No sé describirlo bien. El motor siguió igual, pero yo lo sentí más solo, como si sonara en una caja vacía. El limpiaparabrisas empezó a chirriar. El radio, que traíamos en un hilo con la banda de los colegas, perdió voz y solo dejó el zumbido. Miré a Toño y él me miró con esa cara de ¿tú también lo oyes? A la mitad del puente vi una silueta. No es que quisiera verla, se me metió en los ojos. Una figura oscura pegada al barandal. La cámara del tablero apuntaba justo hacia adelante. Toqué el claxon, un pitido corto. La figura no volteó. Un relámpago, de esos que te blanquean el mundo por un segundo, me dejó ver el vestido pegado, el cabello en la cara y ese bulto en brazos. No frenes, dijo Toño, en un hilo de voz. No frené, pero tampoco aceleré. No quise pasarla de lado como si fuera poste. Sostuve el volante con las dos manos, la vista fija, y juro que ella, o lo que fuera, no estaba mojada como debería. La lluvia pasaba a través. Es lo más honesto que puedo decir. El agua caía y la atravesaba sin salpicar. El video muestra que no hay nadie. Eso es lo que duele cuando lo ves después. La cámara no captura lo que te rompe por dentro. Se ve el puente, las líneas blancas, el barandal, la lluvia y nada más. Pero ese día, en vivo, yo la vi. Lo vi a él también, al niño. O eso creí. Dan ganas de discutir con la cinta, como si la cinta te hubiera mentido. Me estacioné del otro lado, con las llantas en la terracería. Apagué el motor. El silencio nos mordió un momento. Toño se quedó inmóvil, mirando su teléfono sin desbloquearlo. Yo respiré hondo. Me bajé. El agua me golpeó la cara como si se enojara porque dudé. Crucé a pie un tramo del puente con la lámpara. Es chistoso. Cuando uno está asustado, no escucha sus propios pasos. Te parece que flotaras. Pero no, sí pisé. Vi el barandal, vi las marcas de óxido y vi otra cosa. Un muñeco de trapo, viejo, tirado contra el borde. Parecía recién dejado, pero estaba empapado hasta la costura. No me acerqué a tocarlo, solo lo alumbré. Tenía un ojo cosido de botón y otro perdido, un huequito oscuro. «Vente ya», gritó Toño desde la cabina. «No te hagas el valiente». Volví, con más prisa de la que quise mostrar. Una sensación rara me subió por la nuca, como frío que entra por el cuello de la chamarra. Ya adentro, metí primera. El camión pareció dudar, como si se hubiera enfriado de golpe. Arrancamos. En el retrovisor vi una mancha pequeña en el vidrio de la puerta del copiloto. Eran marcas, no de agua, como dedos, manitas. Toño las vio también. Nos quedamos callados. Nadie orinó chistes. Nadie dijo, ha de ser condensación. Nos callamos hasta la siguiente gasolinera. Allí revisamos el material. Retrocedimos. Pausamos. Jugamos con el brillo. Nada. El puente vacío. La lluvia y nada. Lo único que quedó fue un sonido raro, un hueco en el audio cuando pasamos a la mitad, como si algo hubiera absorbido parte del ruido. El técnico de la empresa lo notó y nos soltó su opinión sin drama. Interferencia, humedad, normal. ¿Normal? Yo esa palabra ya no la pude usar con gusto durante un buen rato. Después del viaje, subí lo que se podía a mi canal. No como, miren, aquí el fantasma, sino como bitácora de ruta, fecha, hora, tramo, condiciones, el audio raro, la anécdota de mi abuelo. No le puse filtros ni monitos. La gente comentó de todo. Que es sugestión, que el agua hace trucos, que el miedo te juega feo. También llegó un señor que dijo que su padre,
en los 70, vio lo mismo. Que entonces sí se habló de una mujer que se tiró con su niño porque el marido la había dejado. Otro, que su tío fue parte del rescate y nunca encontró nada. ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que la conversación revivió una cosa vieja y el puente volvió a tener el peso de un secreto compartido. Un colega, el flaco, me dijo que si pasas con un juguete en la cabina, a veces se mueve solo. Que no lo hagas. Y mira cómo es uno. No lo hice. No me dieron ganas de tentar eso. Otra historia cuenta que si te paras exactamente en el centro y apagas el motor, alguien toca la puerta. Yo no he querido confirmarlo. ¿Para qué? Un par de semanas después, regresé. Día opaco, sin lluvia, pero con ese aire húmedo que avisa que puede caer en cualquier momento. El puente se veía inofensivo, casi chiquito. La mente hace su trabajo. Te dice, exageraste. Aún así, bajé la música. Rodé despacio. En medio, el radio volvió a hacer lo suyo. Cortó la voz de los colegas justo en la mitad de una frase. Y luego nada. Fue como si alguien apretara mute. Me eché a reír, pero fue de nervios. Ya basta, me dije. Cruza. Crucé. Y otra cosa, una voz, bajita, no palabra clara, no una ayuda, más bien un susurro de niño que no llega a ser palabra, como cuando los niños juegan y hacen ruiditos. No me atrevo a asegurar que fue real, pero sonó. Y cuando sonó, el brazo se me erizó hasta el hombro. Me dolió la mandíbula de apretar. Lo cuento así, porque quiero que se entienda sin vueltas. Para mí, la leyenda no es una película. Es la suma de cosas pequeñas, feas, que se repiten donde no deberían. Huellitas, donde no hay niños, una puerta que se abre sola, un muñeco empapado con un ojo de botón, el audio que se traga un pedazo del mundo. Y antes de todo eso, la noche de mi abuelo. Lluvia gruesa, una mujer que suelta a su niño y el vacío del río sin burbujas. ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que él vio? Si me piden escoger, digo esto. Hay lugares con memoria, no la tuya ni la mía, la de ellos, la de los que se quedan a medio camino. Y a veces esa memoria empuja, busca ojos, necesita que alguien la mire para no diluirse. Tal vez por eso la cámara no la agarra, porque no se trata de verlo, sino de sentirlo. No es una imagen, es una intención que te toca. No voy a venderles humo de véanlo con audífonos y verán la sombra. Si lo ven y sienten algo, me avisan. Yo cada vez que paso, agradezco si el cielo está claro. Cuando llueve, bajo la velocidad, cierro el radio y cruzo lo más derecho que puedo. No me paro, no bajo, no juego con la suerte. Si hay algo que aprendí de mi abuelo, es que hay silencios que no conviene romper, ni siquiera con buena voluntad. ¿Y el origen? Se dice. Se siente que una mujer se quitó la vida con su hijo en brazos. Nadie me ha dado nombres, ni actas, ni nota de periódico. Puede que se haya perdido el papel, como se pierden tantas cosas en los pueblos cuando la pena es más grande que la tinta. Pero el puente, desde entonces, tiene esa costumbre de repetir la escena para quien trae cansancio, ojos húmedos y la mala suerte de pasar a la hora exacta. Los de la zona lo cuentan sin alzar la voz, como quien habla de un vecino que ya no está. No hacen corridos, no hacen fiesta del miedo. Nomás recomiendan lo obvio. Si la ves, no te acerques, no intentes rescatarla, no la nombres. Cruza. Toño, el de las bromas, ya no bromea cuando toca ese tramo. Se pone serio, se ajusta el cinturón y mira el frente como si leyera un renglón en blanco. Yo también. A veces me pregunto qué habría pasado si mi abuelo se hubiera quedado un minuto más abajo, junto al río, esperando otra señal. ¿Habría escuchado un llanto? ¿Un chapoteo? ¿Una voz? Tal vez lo único que habría ganado sería neumonía, o algo peor. Cierro con esto, sin música ni trueno de fondo. Si alguna vez te toca ese puente y el cielo se te cae encima, maneja recto. No te fíes de lo que el ojo jura. No te dejes picar por la curiosidad.
Y si sientes que una presencia te acompaña hasta que regresan las voces del radio, toma aire, suéltalo y sigue. Las carreteras guardan historias, y unas, como esta, no están para que uno las arregle, están para que uno las respete. Porque la mujer y el niño, si de verdad siguen allí, no necesitan que los salves, solo que no los vuelvas a tirar con tu mirada. Y si nada de esto es real y todo fue un mal viaje, igual sirve la lección. Hay puentes que conviene cruzar sin hacer preguntas. Y hay noches en las que la lluvia, esa vieja terca, lo único que quiere es que no la mires fijo. Suegro que salvó una vida. Volví a la carretera 2 semanas después del velorio. Me dijeron que me tomara más días, que lo pensara bien, que el duelo pega a destiempo. Pero uno conoce el oficio. Si te quedas quieto demasiado tiempo, la cabeza se te llena de ecos y regresas peor. Además, el camión no espera. Me tocó el tramo de madrugada, de esos en los que el asfalto se vuelve una cinta infinita y el mundo existe solo dentro del parabrisas. Arranqué desde un patio de carga cerca de San Juan del Río, con destino a Monterrey. Motor parejo, luces reguladas, café en el termo que mi esposa llenó antes de que saliera. El aire olía a diésel y a ese polvo fino que se pega en la lengua. Todo normal, salvo un detalle: el asiento del copiloto. Lo vi de reojo, apenas arrancando, y tuve que aclararme la garganta como si hubiera tragado humo. No había nadie, claro, pero algo me apretó el pecho por un segundo, como cuando vas a estornudar y no sale. En vida, mi suegro era de los que se subían a revisar sin avisar. «Nada de confiarte, Ricardo», decía. Se acomodaba la gorra y se sentaba ahí, con esa calma que a mí me desesperaba de tan segura. Me enseñó las rutas viejas, los atajos que ya nadie usa, los humores del clima. Lo quise bien, aunque nunca fui de decirlo. En su última semana, delirando en el hospital, me pidió que siguiera manejando. «No te pares por mí», me susurró, y me dejó la gorra doblada sobre el pecho. Me la llevé a casa con una mezcla rara de cariño y de culpa. Aquella madrugada, mientras salía de la caseta, pensé en poner la gorra en la repisa, como una especie de altar chiquito. No lo hice por supersticioso, sino por no distraerme. Sin embargo, a los pocos kilómetros, noté que el espejo lateral derecho estaba torcido. Sentí el impulso de decir: «Ajústalo, suegro», como broma triste. Estiré la mano para corregirlo y juraría que escuché un roce, cortito, como tela contra tela. Fue tan leve que me dije que era el viento. El tramo hasta Huimilpan fue sin sobresaltos. En el radio, los de siempre. Un grupo hablando de llantas, otro de retenes, uno burlándose de la vida para no pensar en lo que pesa. Yo iba callado. Notaba un peso peculiar en la cabina, como cuando alguien alto se sienta y la suspensión responde un poco diferente. El asiento del copiloto, me dije, trae el respaldo flojo y debe moverse con las vibraciones. A esa hora uno se hace cuentos para no espantarse solo. Y, sin embargo, cada tanto me sorprendía mirando hacia allá, esperando ver a mi suegro cruzado de brazos, con esa cara de «no te me duermas». Lo primero raro de verdad pasó en un tramo de niebla. No era densa, solo una sábana tenue que flotaba bajito en la cañada. Encendí la santiniebla y bajé un punto la velocidad. Un foráneo rebasó chueco y me soltó las largas, cosa de todos los días. Cuando volvió la oscuridad completa, la radio hizo una chisporroteada y entró una voz que no era de ningún canal. «Ojo con la curva que viene», dijo, y se apagó. La frase se quedó resonando como una moneda que no termina de caer. Tenía el acento rasposo de mi suegro cuando se aclaraba la voz. Me sudaron las palmas. No contesté. ¿A quién le contestas? Miré el reloj digital y habían pasado 15 minutos desde la última caseta. Recordé que cerca hay un puente corto, uno de concreto viejo con barandal bajo y un bache a la salida. «Ojo con la curva que viene». Sí, la frase me la sé. Me la dijo él a mí decenas de veces.
Kilómetro más, kilómetro menos, me alcanzó un compañero, Julio, al que le dicen el Pato por su forma de caminar. Se emparejó un trecho, me rebasó y se quedó delante. ¿Qué hubo, Richo? ¿Todo bien?, preguntó por radio. Le respondí que sí, que aquí dándole. Hizo una pausa breve y soltó. ¿Y quién te acompaña? Se ve una sombra al lado tuyo. Se me heló la nuca. Mantuve los ojos al frente. No quería mirar. Nadie, dije, y me escuché a mí mismo como si hablara desde un pasillo. Julio rió, de esas risas que esconden nervio. Ah, pues la cámara me dijo otra cosa. Te tomé una fotito para los memes. Te la paso llegando. Apagué el radio un momento. Me tembló la pierna y el pedal vibró más de lo que debía. Respiré hondo y conté hasta 10, como me enseñó el suegro cuando se te atraviesa una mula y sientes que todo se va al carajo. Luego encendí el radio de nuevo y cambié de canal. En la gasolinera de Santa María del Río hice una parada corta. Los baños olían a cloro y a noche, a ese mezcladito que no es desagradable pero te recuerda que estás vivo de milagro. Compré un café que sabía a plástico caliente y un pan duro. Al pasar frente al vidrio me vi reflejado con esa luz blanca que te deja ojeroso. Y vi, justo al borde del cuadro, como una sombra sentada al lado, con la gorra inclinada hacia adelante. No giré. Uno aprende. Si giras y no hay nada, te quedas con la ansiedad. Si giras y sí hay algo, peor. Caminé de regreso con el vaso temblándome en la mano. Subí, cerré, metí primera. El asiento crujió, apenas. Ya, me dije, como quien calma a un perro inquieto. La madrugada se fue poniendo pesada, como si el cielo se pegara al parabrisas. Entró un sueño fino, de esos traicioneros que no avisan con cabezadas, sino con ideas tontas. De repente estás pensando en la primera bicicleta, en el olor de la casa de tu abuela, en una canción sin letra. Apreté los dientes, subí el volumen de la radio, grité una grosería al aire. Mis ojos ardían, me pegué un cachetadón suave para no dejar marca. Metí aire por la ventana. Nada. El sueño siguió siendo una telita que se me pegaba a la cara. Fue ahí cuando sentí la mano. No hay manera elegante de decirlo. Una mano en mi hombro izquierdo, grande, pesada, con esa confianza que no pide permiso. Me sacudió. No fuerte, pero sí con decisión. Me enderecé como si me hubieran jalado de un hilo. El camión se me iba abriendo hacia la derecha, a donde empezaba el arcén con piedritas sueltas. Corregí a tiempo. La vibración del pavimento rugoso me sacudió los dientes. «Despierte, carajo», escuché o creí escuchar. Era su tono. No he confundido esa mezcla de regaño y cariño en mi vida. Pasé el susto y me detuve en el siguiente paradero. Apagué el motor, solo para oír el silencio. A esa hora, el silencio suena a electricidad. Bajé con las piernas flojas. El aire estaba tan frío que el café se enfrió a la primera. Me apoyé en la salpicadera. Un perro flaco se acercó a olisquear y se fue sin ladrar. Saqué el celular. Tenía 2 mensajes. Eran de Julio. Una foto borrosa de la carretera y otra del momento exacto en que me emparejó. En la segunda, la cabina aparecía oscura, pero el vidrio del copiloto reflejaba a alguien. La silueta era clara, un hombre mayor, la sombra de la visera, el perfil de nariz chata. «Anda con chofer fantasma, padrino», escribió, con un emoji de risa. No le contesté. Guardé el teléfono como si me quemara. Desde ahí, algo cambió. Yo ya no iba solo. No digo que hablaran voces todo el tiempo ni que las luces hicieran figuras raras. Lo que había era acompañamiento. A ratos quería decirle, ¿se acuerda cuando...? Como si de veras estuviera sentado conmigo. En el siguiente retén, un guardia joven con chaleco naranja me pidió los papeles. Me los regresó, con formalidad cansada, y cuando ya iba de salida soltó. «Cuídese, patrón, y salude al señor». Lo dijo sin malicia, como si fuera una costumbre.
No quise preguntar ¿a cuál? Metí segunda y me largué. El rumor de la leyenda empezó así, a la vieja usanza. Uno le cuenta a otro porque necesita sacarlo. El otro le pone su grano para que asiente, y de ahí brinca a un tercer oído que todo lo exagera. En el patio de la empresa, cuando entregué, un montacarguista me dijo que su tío también vio cosas después de que se le muriera el padre. En el comedor, una señora que vende tortas aseguró que, en los camiones, los muertos se quedan un tiempo para dejar en orden lo que queda. A los 2 días, un chavo de TikTok ya estaba narrando la historia como si él la hubiera vivido, metiéndole música de violín y frases de esas que buscan likes. No lo culpo, cada quien sobrevive como puede, pero a mí me quedó la incomodidad de ver mi miedo convertido en maíz para pájaros. Una tarde, Julio me alcanzó en el taller. Tenía la foto abierta en el celular. «No me digas que no se parece», insistió, y me puso la pantalla a la altura de la cara. Miré con calma. En el reflejo, la visera se dibujaba nítida. El ángulo de la sombra en la mejilla era de esos que mi suegro tenía cuando echaba la cabeceada mínima en las casetas. Le dije que sí, que era él. Julio chasqueó la lengua. «Pues qué bendición, compa. A mí que me acompañe mi abuelo. Era medio borracho, pero nunca chocó». Reímos con esa risa floja que te suelta cuando ya no puedes más. La noche del casi choque me dejó un temblor en el cuerpo que tardó en irse. 2 días, quizás 3, con los músculos listos para brincar. Me descubrí hablando solo mientras barría la cabina. ¿Ya vio, suegro? Aprendí a no confiarme en las rectas. ¿Se acuerda del mentado ojo con la curva? Esas frases le daban forma a la ausencia. Y sin embargo, había momentos en que la cosa no era consuelo sino advertencia. Una madrugada, de regreso por un tramo de autovía recién ampliado, las luces del tablero parpadearon y el estéreo se silenció sin motivo. En el vidrio, una sombra cruzó de izquierda a derecha, muy despacio, como si se levantara a estirar las piernas. No era terror de película, era la sensación concreta de que alguien se acomodaba para seguir cuidando. «Gracias», dije en voz bajita, y el motor recuperó el tono. Me preguntaron si volvería a manejar con la gorra de él puesta. La tuve en la mano varias veces antes de encender el camión. Al final, la dejé en el asiento del copiloto, no como ofrenda ni como amuleto. La dejé ahí porque ahí era su lugar, y porque, aunque parezca cursi, me ayudaba a sentarme derecho. Fue extraño. Con la gorra ahí, el sueño se me hacía menos pegajoso. Tal vez era la mente inventando apoyos, tal vez era simple amor, no me interesa ponerle nombre. De todo esto, se hizo un video. Vinieron a entrevistarme 2 chavos con una cámara pequeña y un micro que parecía cola de zorro. Pidieron que hablara natural, que no posara, que contara la cosa sin adornos. Así lo hice. Les dije lo que estoy diciendo ahora. Yo no vi a un fantasma caminando entre los carriles. Yo sentí una mano en el hombro cuando más lo necesitaba. Les conté lo de Julio, la foto, la voz en el radio. No metí más. Ellos editaron, claro, pusieron música tensa, un par de mapas en pantalla, el título llamativo: El suegro que salvó una vida. No me molestó. Si eso sirve para que alguien levante la cara antes de cerrarla contra el volante, bienvenido sea. Porque ese es el punto, al final. A los que andamos de noche, el miedo se nos mete por lugares raros. No nos asusta tanto la historia de la mujer de blanco como la posibilidad de que el sueño te agarre de cuello en una recta interminable. Le tengo más respeto al cansancio que a cualquier cosa, y si la memoria de un viejo querido, o su sombra, o su voz en el radio, te jala de regreso cuando te estás yendo, ¿quién soy yo para discutirle? Hay quienes dicen que los espíritus se quedan hasta completar un favor. Si es así, mi suegro ya hizo el suyo. Pero no prometo que no lo vuelva a sentir en otra madrugada pesada, justo cuando el motor ronronee parejo y el camino se haga largo como un suspiro. Si pasa,
voy a agradecer. Y voy a recordar lo que él repetía con una terquedad que me sacaba canas. El camión no se maneja solo, Ricardo, y el sueño mata sin hacer ruido. Así que, para el que escuche esta historia buscando un susto, allá él. Yo la cuento por otra razón. Si alguna vez el cansancio te hace parpadear más lento y no tienes a nadie que te dé ese sacudidón a tiempo, párate, mojórese la cara, camine un minuto y vuelva a empezar. La carretera tiene memoria, pero también cobra. Y aunque uno quiera creer que los suyos lo cuidan, no hay sombra que alcance si tú mismo te abandonas al volante. Esa, al menos, es la lección que me dejó mi suegro la noche en que, sin estar, me agarró del hombro y me devolvió a la vida. Luces extrañas y hombres de negro, me llamo Ernesto, aunque aquí mejor déjenlo en neto, y llevo 15 años rodando tráileres de costa a costa. Lo que voy a contar sucedió una noche despejada en Nuevo México, en la I-40, entre Grants y Gallup. Era de esas madrugadas donde el desierto parece una plancha inmóvil y el cielo, un domo de vidrio con alfileres. Yo iba ligero, remolque vacío, regresando a Texas. Café quemado en el termo, radio en silencio para no distraerme y el parabrisas comido por mosquitos secos. Nada fuera de lo normal, hasta que lo fue. Lo vi primero por el rabillo del ojo, una luz arriba, quieta, muy blanca, como una estrella, pero más grande y con un pulso raro. No brillo de avión ni de helicóptero. Un latido, baja, sube, se agranda, se encoge. Pensé que era cansancio. Le di un trago al café y me froté la cara. La luz seguía ahí, fija, como si me mirara. Solté un «no manches» sin pensarlo y bajé la velocidad para ver mejor. Entonces aparecieron otras dos. No llegaron de un punto. Surgieron como si alguien encendiera bombillas detrás de una cortina. 3 luces en triángulo, suspendidas, mudas, perfectas. Me metí al acotamiento. El tráiler vibró y el espejo lateral se llenó de polvo. Saqué el teléfono. No sé por qué, quizá por esa costumbre de grabarlo todo o por miedo a que nadie me creyera después. Abrí la cámara, hice zoom, contuve el aire. Las luces giraban despacio, un triángulo que rotaba sobre sí mismo, sin moverse del lugar. No había zumbido, ni el tum-tum del rotor, nada. Solo el desierto respirando y motor al ralentí. Grabé 1 minuto, 2, tal vez 3. En el visor, el cielo se veía más negro y las luces más nítidas. Les hablé. Qué pena admitirlo. Oigan, si son aviones, prendan otra cosa. Y ahí pasó lo que me desacomodó el alma. La luz de la punta inferior descendió un poco, como si asentara con la cabeza. Luego, todas se apagaron al mismo tiempo. De golpe. Oscuridad total. Yo me quedé parado con el celular en alto, esperando a que regresaran, a que me dijeran, era una broma. No regresaron. Guardé el teléfono, apreté las manos en el volante para sentir que eran mías y seguí el camino. Me temblaban las rodillas. No era miedo a los extraterrestres, era otra cosa. La sensación de que me habían visto, de que me habían elegido para algo. 1 hora después, llegué a un truck stop chiquito. Luz amarilla, baño con olor a cloro, una máquina de donas viejas. Me estacioné lo más lejos posible del edificio, como si eso me diera privacidad. Fui al baño, regresé, me senté en la litera y abrí el video. Funcionaba. Se veían las 3 luces claritas, rotando con esa calma que, ahora lo sé, era lo más inquietante. Subí un fragmento a un grupo de WhatsApp de compañeros. «Miren esto, raza», puse. Pensé en mandarlo a mi esposa, pero ya dormía y no quise espantarla. De inmediato empezaron a llegar los mensajes. «Es fake. Es la base de la Fuerza Aérea. Bro, súbelo a TikTok y te haces viral». Uno, con tono serio, me dijo, «Borra eso, neto. Hay cosas que es mejor no mover». Dormí entrecortado, con la mente dando vueltas. Me despertó un golpe seco en la puerta del tracto.
3 toques. No 4, no 2, 3. Miré el reloj. 4:12 de la mañana. ¿Quién? Pregunté sin asomarme. Señor Ernesto, dijo una voz de hombre, bien modulada, como de locutor. ¿Podemos hablar un minuto? Mi estómago se encogió. Nadie ahí me conocía por nombre. Me asomé por la cortina. Afuera había 2 tipos junto al estribo. Trajes negros, corbata, zapatos sin una mota de polvo a pesar del estacionamiento de grava. Uno llevaba un sombrero de ala corta, el otro no. No eran grandes ni mamados, más bien discretos. La piel, me cuesta describirla, no pálidos, pero sí como si no les diera el sol. Y los ojos, muy quietos, demasiado, tipo fotos de pasaporte. Abrí la puerta con el seguro puesto. ¿Qué pasó?, dije, fingiendo sueño. El del sombrero sonrió lo justo, la clase de sonrisa que no llega a los ojos. Vimos algo que le pertenece a nosotros en su teléfono, dijo. Sentí un frío en la nuca. ¿Mande? El otro habló, sin dejar de mirarme fijo. 3 luces sobre el desierto, un patrón triangular. Usted sabe de qué hablamos. Tragué saliva. Nadie más en el truck stop parecía haber notado nada. Todo seguía normal. Le enseñé las manos como diciendo tranqui. Lo que grabé lo vi yo, no es de nadie. Él volvió a sonreír, mínima concesión al trato humano. Eso no es un problema, lo que sí lo es que circule. Y entonces dijo mi dirección. Calle, número, la ciudad, la de mi casa y el nombre de mi esposa y el de mi hijo con apodo y todo. Ahí me cambió la respiración. Un pitido me llenó los oídos por un segundo, de esos que te dejan medio sordo. No estamos aquí para discutir, añadió el del sombrero. Estamos aquí para evitar una confusión. Borre el material, todo, y olvídese. El corazón me pegaba en la garganta. No era solo el riesgo, era la certeza de que ya sabían demasiado. Dije que sí, que calmados. Cerré la puerta, busqué el video, manos torpes, dedos fríos. Le di borrar. El celular vibró. ¿También de la copia de seguridad?, preguntó el otro, como si pudiera verme la pantalla. Sí, mentí. Él asintió. Gracias por su colaboración. Buen camino. No se fueron de inmediato. Siguieron ahí parados como 2 sombras. Bajé la mirada, fingí acomodar cosas, conté 30 lentamente, y cuando me animé a mirar otra vez, ya no estaban. No los vi subirse a ningún carro. No escuché motor, nada. Me quedé quieto mucho tiempo, con esa sensación de que por fin te das cuenta de que la puerta de tu casa no cierra bien. Ese fue el comienzo de la leyenda, dicen ahora. Que un trailero grabó 3 luces y lo callaron 2 hombres de negro. A veces dicen que eran agentes del gobierno. A veces que no eran humanos. No sé. Yo lo viví y ni así sé lo que eran. Lo que sí sé es todo lo que vino después. Esa mañana, cuando arrancaba, el celular empezó a vibrar a lo loco. Un amigo del grupo me escribió: ¿por qué borraste el video? Ya no sale. Otro: me llegó el archivo y luego desapareció. Entré al chat. Mis mensajes estaban, pero donde había puesto el clip, ahora había un cuadrito gris con error. Intenté recuperar archivos en la nube. La carpeta figuraba, con fecha y todo, pero vacía. Hice memoria. ¿Lo guardé en otro lado? ¿Lo reenvié a alguien más? Nada. Me sudaban las manos. Secarlas en el pantalón no ayudaba. Enseguida volvían a humedecerse. A media mañana me paré en un área de descanso. Me dolía la cabeza, un dolor como banda elástica apretando la frente. Compré un Gatorade, me senté en la sombra, me fijé en la gente, nadie raro. Familias, un par de turistas con cámara al cuello, otros camioneros. Aún así, me sentía visto. Empecé a notar detalles que siempre habían estado ahí, pero que ahora parecían señales. El sedán oscuro que se estacionó 2 espacios atrás, el sujeto con lentes que fingía leer y cada tanto levantaba la vista,
el camión blanco que salió justo detrás de mí y se mantuvo a mi velocidad por 20 millas. Paranoico, me dije. Te sugestionaste con 2 fulanos de traje y ya andas viendo fantasmas. Quise creerme. No pude del todo. La siguiente noche me tocó dormir en un motel de carretera. Paredes delgadas, aire acondicionado con ruido de turbina y sábanas que pican. Me puse a ver televisión, pero no podía concentrarme. Apagué. En la oscuridad, el cuarto parecía más chico. Me acosté boca arriba, manos sobre el pecho, como si rezara. Escuché pasos en el pasillo, un carrito de limpieza golpeando una puerta, una risita de alguien borracho, y de golpe, 3 toquecitos otra vez. Esa cadencia. Pausa, pausa, toque, toque, toque. No venían de la puerta esta vez. Venían de la ventana. No me acerqué. No respiré. No encendí la luz. Conté los latidos como si fueran peldaños para bajar de la locura. Después de un rato, el silencio regresó, pero distinto, como un silencio que observa. Tuve la impresión, ridícula y contundente, de que si corría la cortina y miraba, algo me iba a mirar de vuelta, muy de cerca, y que no me iba a gustar lo que encontraría en esos ojos. No miré. A las 5 de la mañana estaba cargando diésel en la bomba, sin sueño, con el estómago hueco. Un señor mayor, gorra de béisbol y camisa a cuadros, me saludó. Bonita madrugada, ¿no? Asentí. Oiga, dijo bajito, no sea tonto. Si vio lo que yo creo que vio, no lo suba a ninguna parte. Hay gente que no quiere que uno haga preguntas. Lo miré bien. Manos con manchas de aceite, piel curtida, ojos cansados. ¿Le pasó?, pregunté. A un primo, respondió sin parpadear. Y se fue. A partir de ahí empezó a circular la historia. Uno contaba que yo había dejado el camión por el susto. Otro juraba que los hombres de negro me dieron dinero por mi silencio. Alguien inventó que me llevaron a una habitación sin ventanas y me mostraron fotos de gente desaparecida que había insistido en subir videos similares. No sé de dónde salen tantas versiones. He aprendido que la carretera es muy buena para inventar mitologías y muy mala para guardarlas. De vez en cuando agarro un tramo sin tráfico, vuelvo a mirar el cielo. Es un hábito tonto, lo sé. Trato de convencerme de que lo que vi fue una coincidencia entre satélites, drones y cansancio. Pero hay momentos, breves, como chispas en que recuerdo el triángulo girando sin sonido y me viene de golpe la piel de gallina. El cuerpo es más honesto que la cabeza. Una tarde, semanas después, me llegó un sobre sin remitente a la casa. Papel grueso, sello sin letras, solo un relieve geométrico. Adentro, una hoja, una foto tomada desde el interior de mi tráiler, de noche. Se ve el volante, el tablero, mi mano sosteniendo el celular. En el celular, el triángulo de luces. La foto estaba impresa, no era digital. En el reverso, una frase escrita con tinta azul. Gracias por su cooperación. Le enseñé el sobre a mi esposa, que me miró con la ceja levantada y me dijo sin drama, borra lo que tengas y ya. No busques problemas. La abracé. Sentí su olor a jabón y me dio vergüenza estar metiéndola, sin querer, en algo que no entiendo. ¿De dónde sale entonces la leyenda? De eso, del hueco. No de lo que vimos, sino de lo que se nos prohibió decir. El silencio alimenta más que cualquier prueba. Y sí, suena más sabroso decir hombres de negro, como en las películas. Pero lo que me tocó no fue cine. Fue preciso, frío, administrativo. Un recordatorio de que hay jerarquías del cielo para abajo y que nosotros no estamos en el eslabón de los que preguntan. He pensado mucho en si me conviene contarlo así, sin adornos, sin buscar clics. Me he descubierto revisando los espejos más de la cuenta, cambiando rutas para despistar, apagando el celular cuando entro a ciertos tramos. Me burlo de mí mismo, porque sé que suena exagerado, pero más vale pasarse de cauto que de valiente.
El miedo, a estas alturas, es una herramienta de trabajo. Si usted es de los que ruedan de noche, trailero, policía, paramédico, lo que sea, y ve algo que no puede meter en las palabras de siempre, hágase esta pregunta antes de sacar el celular. ¿Para qué lo grabo? Si es por compartir el milagro, piénselo 2 veces. Si es por no volverse loco, igual sirve con que lo anote en una libreta que nadie más vea. Y si decide subirlo, si se muere de ganas por contarlo, sepa que a lo mejor llegue alguien a tocarle la puerta con 3 golpecitos iguales y que le diga el nombre de su hijo sin mirarlo al celular. No estoy diciendo no lo haga, estoy diciendo hágalo sabiendo el precio. Yo sigo manejando. A veces, en las paradas, me preguntan, ¿eran ovnis o eran gringos? Yo me encojo de hombros y tomo café. Lo único que respondo es lo único que sé. Lo que callan los hombres de traje pesa más que lo que brillan las luces en el cielo. Y aunque borren un video, no pueden borrar cómo te tiembla el pulso cuando recuerdas. Esa es la parte que nadie les cuenta, y la única que de verdad queda. El temblorcito en los dedos, el aire que se enfría por dentro, la certeza de que hay ojos mirando cosas que no están en ningún mapa y que por algún motivo también nos miran a nosotros. Camión secuestrado y carga sangrienta. Lo grabamos a la 1 de la madrugada porque él lo pidió así. Dijo que de noche le salían las palabras, que de día todo parecía exagerado, pero a esa hora, con el ruido de los tráileres pasando lento por la carretera, los recuerdos volvían sin que uno los llamara. Se llama Jesús. Piel curtida por el sol, manos con las uñas siempre un poco negras por el diésel. Dejó de manejar hace años, aunque todavía guarda la costumbre de mirar por el espejo retrovisor cada que alguien se para detrás de él. Esa noche nos recibió en un parador viejo a la orilla de la 101, entre Victoria y San Fernando. Había un foco amarillento colgando, una cafetera que burbujeaba y un par de gatos flacos peleándose por una tortilla. Puso su termo sobre la mesa y fue directo al punto. Fue a las 4 de la mañana, dijo, en Tamaulipas, oscuro como boca de lobo. No necesitó más para que la cafetera dejara de sonar en mi cabeza. Todos en la mesa sabíamos de qué hablaba, aunque nadie quería ponerle nombre. Retenes falsos, camionetas sin placas, hombres con radio pegado al hombro que no traen uniforme, pero todos entienden quién manda. Jesús venía vacío. Había dejado la carga en un parque industrial de Reynosa y bajaba de regreso, sin prisa. Le quedaban 2 horas para el amanecer, y esas 2 horas, me explicó, son las peores. El cuerpo se enfría, la mente divaga, la carretera se vuelve un hilo. A lo lejos, luces blancas y rojas cruzaron la cinta asfaltada como luciérnagas enojadas. Al principio pensó que era un accidente. Luego vio las siluetas. Me hicieron la seña de luces, muy tranquilo, como si de veras fueran federales. Recordó, arrugando la frente. Yo me orillé, puse intermitentes. Me dijeron que apagara el motor. Cuando vi el primer arma, supe que ya no era revisión. Le golpearon la puerta del lado del piloto con la culata. Un hombre alto, pasamontañas, voz de alguien que no necesita gritar para que lo obedezcan. Bájate, chofer. Jesús dejó las llaves donde siempre, arriba del tablero. Se bajó con las manos a la vista, sintiendo el frío del escalón a través de la suela. Todavía recuerda la textura del asfalto, granulado, húmedo, como si la noche su sudor se hubiera pegado ahí. No me pegaron, aclaró, como si eso importara. Nomás me dijeron que me hiciera para atrás y que no volteara. Uno me agarró del codo, suave, como quien lleva a un borracho. Me pasaron a la orilla. Oí cómo subían al camión. Uno dijo, agua, cloro, trapo. Yo pensé, ¿para qué cloro? Luego ya no quise pensar. Lo dejaron en la cuneta con la cara contra el monte, olisqueando tierra y hojas. No voltees, y menos te muevas.
A él le temblaba la mandíbula, no de miedo. Eso dice sino por el frío. Escuchó que encendieron el motor. El bramido del diésel, ese rugido que para él siempre había sido música, sonó de golpe como algo ajeno. El tráiler se alejó y el monte volvió a llenarse de bichos, de grillos, de ese zumbido que uno confunde con silencio. Tardó un buen rato en atreverse a levantarse. Cuando por fin paró una camioneta, gente de rancho, ojos de yo no vi nada, lo subieron en la batea y lo llevaron hasta un ejido. De ahí avisó. Denuncia formal no hubo. ¿Contra quién? Se encogió de hombros. Recuperó el camión 5 días después. Apareció en un corralón improvisado, en un terreno baldío detrás de unas bodegas. Tenía la puerta del copiloto forzada y la caja cerrada con un candado nuevo. El encargado del terreno le dio un papel con un sello borroso y le cobró por el cuidado. Jesús no discutió. Subió a la cabina con ese cuidado que se tiene al entrar a una casa después de un robo. Despacio, sosteniendo la respiración, mirando si algo se siente distinto. El asiento estaba echado un poco más para atrás. El espejo central ya no le centraba la caja. Sobre la alfombra de hule había marcas de botas húmedas y un olor. Primero no supe qué era, dijo. No olía a diésel ni a comida echada a perder. Era como metal caliente. Ya ves el olor de las monedas cuando te sudan las manos. Así, pero dulce. Te pega en la garganta. Tosí. Bajó de inmediato. Le pidió al encargado una lámpara y unos guantes. Hacía calor, pero él tenía frío. Toda la piel le hormigueaba. Metió la llave en el candado de la caja. No giró. «Tráete la cizalla», le gritó al muchacho. El metal crujió. La chapa cedió. Bajó la palanca de la puerta y la plancha blanca se abrió con un quejido largo. De adentro salió una bocanada de aire pesado, espeso. Un sudor invisible le pegó en la cara. La lámpara iluminó franjas pálidas, todavía con marcas de huellas que no eran de zapatos, sino más grandes, arrastradas. En el piso, entre surcos de carga, se alcanzaban a ver gotas secas, marrón oscuro, chorreando hacia el drenaje. Todo parecía recién lavado. Había charcos pequeños de agua sucia en los bordes, un bote de cloro a medio usar, un trapo empapado hecho bola. Jesús no entró. Dio un paso, nada más. El foco de la lámpara barrió la pared interna. Allí no había cajas, ni tarimas, ni nada. Solo el rectángulo vacío y ese olor que lo perseguiría luego noches enteras. No había cuerpos. Se adelantó a nuestra pregunta. Pero yo sé cuando algo estuvo ahí. Y no eran costales de maíz. No era ganado. Era otra cosa. Lo llevó a lavar 3 veces. Primero con manguera a presión, luego con cloro y jabón en un autolavado de camiones. Por último con vinagre, que según un colega ayuda. El olor bajó, sí, pero no se fue. En la cabina, por más que cambiara los forros de los asientos, de pronto, en los baches, parecía que subía una ráfaga de ese dulzor oxidado. Empezó a tener dolores de cabeza. Dijo que eran del susto. Le ofrecieron trabajo de inmediato. Un chofer con experiencia siempre encuentra viaje, y regresó a la carretera. Pero algo ya no le cuadraba. Fue la primera noche, confesó, mirando la taza, sin beber. Paré cerca de un Oxxo a la salida de Güemes. Tenía sueño. Cerré las cortinas, me acomodé. Ya estaba en ese punto donde no duermes, pero tampoco estás despierto. Y entonces oí el golpe. No fue el trueno, no fue un portazo afuera, fue adentro. Como si algo golpeara la pared del remolque por dentro, al ritmo de alguien pidiendo que lo saquen. 3 golpes. Pausa. Otros 3, más rápidos. Se incorporó y por instinto miró la cámara de reversa. Oscuro. Solo la luz del poste entrando en diagonal. Pensó que quizá había dejado un palet suelto, alguna tarima que se resbaló.
Se bajó con la linterna. Caminó por el lado del chofer. La lámina de la caja estaba tibia. Puso la palma. Sintió un cosquilleo raro, como una vibración bajita, apenas. Dio la vuelta por la parte de atrás. Todo cerrado. Silencio. El viento metiendo polvo. Los golpes no se repitieron. No me quise asustar. Me volví a subir, puse el ventilador, me tapé más, y entonces fue otra cosa. Llantitos, dijo, y se le quebró un poco la voz, apenas. Como si alguien llorara sin hacer ruido. Ya sabes cuando un niño se contiene, la respiración temblorosa, el hipo, así, pero más profundo, como si no saliera del pecho, sino de la lámina. No se volvió a dormir. Al amanecer, manejó hasta el siguiente patio. «Tu caja suena», le comentó un despachador, mitad broma, mitad advertencia. Jesús no dijo nada. Pasaron los días. En un retorno por la ribereña, con viento lateral, oyó de nuevo los 3 golpes, esta vez más fuertes, y el espejo derecho vibró como si una mano lo hubiera empujado. Volvió a detenerse. Nada. El olor, sin embargo, regresó con violencia. Le subió un cosquilleo por la nariz y las sienes le latieron. No quiso abrir la caja. Siguió. Empezó a pasarle siempre que el reloj marcaba las 4 con algo. 4:03, 4:17, 4:29. Esa hora en la que lo habían bajado del camión. Los golpes, el llanto ahogado, a veces un rasguño largo que iba de esquina a esquina, arañando el metal por dentro. Una mañana, en un tramo recto, vio que el cristal del lado del copiloto tenía marcas como de dedos pegados, deslizándose lentamente hacia abajo. «Condensación», le explicó un amigo. «A veces pasa con los cambios de temperatura». Jesús quiso creerle. Hasta que una tarde, estacionado en un parador sin gente, vio las mismas marcas, pero por fuera. Un rastro grasoso de 5 dedos que no eran de nadie conocido y que no estaban ahí 10 minutos antes. Yo me decía, estás sugestionado, continuó. Haz viajes de día, pon música, reza, hice de todo. Pero la caja ya no era mía, era de lo que fuera que habían subido ahí. Un mecánico le propuso cambiar pisos y paredes de la caja. Carísimo. Otro le dijo que era cuestión de darle vuelta a la suerte, llevar carga de flores, de pan dulce, de lo que oliera bonito. Aceptó un viaje de pan a Monterrey. El aroma a bolillo recién horneado llenó el aire. Por un rato, funcionó. Atravesó Linares con las ventanillas abajo, riéndose solo de lo bien que olía. Y entonces, en una curva lenta, algo pesado se deslizó dentro del remolque y golpeó la puerta de atrás con tal fuerza que un coche pegado a su defensa se espantó y se fue al acotamiento. El pan llegó aplastado. En las cajas delanteras, varios bollos aparecieron con manchas pardas que no venían de harina ni de grasa. El cliente le hizo un reclamo frío. Jesús no cobró ese tramo. Empezó a pensar en vender. La última noche que manejó lo hizo por necesidad. Dinero corto. Un embarque ligero de materiales de limpieza a San Luis. Irónico, dijo después, que justo fueran botes de cloro y bolsas de basura industriales. Todo iba amarrado, plano, sin riesgo de rodar. Tomó café en un parador a la salida de Ciudad Mante. Había otros choferes jugando lotería sobre una mesa improvisada. Lo saludaron con esa mezcla de hermandad y distancia que tienen los que viven en la carretera. A las 3:30 retomó camino. El cielo traía una capa de nubes bajas. El mundo estaba hecho de sombras. Cuando el reloj marcó las 4, él mismo se anticipó al golpe. Respiró hondo, aflojó los hombros. Ahí viene. Pero no vino el golpe, vino otra cosa. Primero, un olor a tierra mojada que no correspondía con el paisaje seco. Luego,
un frío que le trepó por la espalda como si alguien soplara directo en su nuca. El volante se sentía más áspero. Jesús miró el espejo lateral. Por un segundo, dice que fue un segundo, juraría que vio una silueta sentada en el escalón exterior, colgada de la manija, como si viajara del lado del copiloto por fuera. No alcanzó a distinguir cara ni ropa, apenas un contorno humano pegado a la lámina. Parpadeó. Ya no estaba. Y entonces, sí, los golpes. No 3, sino una serie desordenada, urgida, de puñetazos contra el interior. El tráiler vibró, el tablero tintineó, los botes de cloro hicieron ruido seco, tum tum tum, como si alguien caminara entre ellos. Jesús comenzó a bajar la velocidad, buscando orillarse sin perder el control. No quería abrir la caja, no quería ni mirarla, y sin embargo, supo que, si no lo hacía, no volvería a manejar sin pensar en eso. Paró a mitad de un tramo donde el monte se arrima a la carretera y te cubre, como si fueran manos metiéndose en la cabina. Puso las intermitentes. Se bajó. La noche tenía ese silencio que suena a nevera. Caminó hacia la puerta de la caja oyendo su propia respiración. La lámina ya no estaba tibia, estaba helada. Apoyó la frente un segundo y la retiró de inmediato. Un sabor a hierro le llenó la boca. No traía candado, dijo, con una risa breve, seca. La abrí. Y lo que vi no fue gente ni nada así. Fue agua. Una lámina delgadita de agua esparcida por el piso, como condensación rara que hacía destellos con la luz. Y arrastrado en el agua, una especie de hilillo rojo, muy tenue, como cuando te cortas afeitándote y chorrea en el lavabo. Nada más. Pero el olor estaba vivo. Los golpes habían parado en cuanto la puerta subió. Dentro, la caja parecía respirar. Sí, respirar. El aire se contraía un poquito y luego se expandía, moviendo el vaho. Jesús dio un paso. El tenis hizo chac contra el metal húmedo. Se le enchinó la piel. No quiso ponerle palabras a lo que pensó entonces. Bajó la puerta con fuerza. El seguro encajó de un golpe. Regresó a la cabina con las manos temblando. No lloró. Encendió. Metió primera. Y manejó. No miró los espejos por un buen rato. Vendió el camión esa misma semana. No fue fácil. A los compradores les gustó el motor. La caja no tanto. Huele raro, le dijeron. Se le quita, contestó, sin sostener la mirada. Cuando firmó, sintió alivio y culpa. Pasó meses sin manejar nada más pesado que un carrito de súper. Buscó trabajo en un taller, luego de guardia en una bodega. Le ofrecieron volver a la carretera y dijo que ya no. En la casa, su esposa le preguntaba por qué encendía las luces a las 4 de la mañana. Por costumbre, mintió. Le pregunté si cree que eso que oía eran almas. No me contestó con palabras, solo se frotó el puente de la nariz, lento, y dijo: lo que uno cargue, tarde o temprano se le pega. Hizo silencio. Se escuchó el tren, a lo lejos. Un perro ladró, aburrido. Jesús miró hacia la carretera como si esperaba ver pasar su vieja unidad. No pasó. El foco del parador zumbó, la cafetera dejó de burbujear. Él acomodó la gorra, metió los dedos dentro del termo para comprobar que ya no quedaba café, y al despedirse, soltó lo único que quiso que dejáramos en el video como cierre. No voy a decirte qué era, dijo. No quiero que suene a película ni a sermón. Nomás te digo algo. Si alguna vez te bajan del camión y te lo regresan, no lo recibas como si nada. Mira bien lo que huele, siente cómo vibra, escuchas y respira. Hay cargas que uno no ve, y esas son las que más pesan.